El nulo uso de preservativo durante las relaciones sexogenitales ha contribuido al incremento de diagnósticos de infecciones de transmisión sexual. Así lo refirió un estudio presentado por AHF Guatemala. Sífilis y gonorrea son las enfermedades con el mayor diagnóstico. Datos recientes muestran que en Guatemala las infecciones de transmisión sexual afectan predominantemente a hombres, jóvenes y adultos. En el 2023, el 35% de los casos de VIH reportados se encontraban en el grupo de edades de 25 a 34 años, mientras que las infecciones de transmisión sexual, como la sífilis y la gonorrea, definitivamente han aumentado en los hombres de 20 a 49 años, una franja etaria que corresponde casi al 60% de los casos de infecciones de transmisión sexual en el país. Además, los estudios indican que el nulo uso de protección en las relaciones sexuales han contribuido al aumento de las infecciones. De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud hasta el 2023, el 63.9% de los casos notificados de VIH corresponden a hombres. En el caso de la sífilis y gonorrea, se superan los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, vamos a iniciar con este tema que ha encendido la alarma y pues las organizaciones han planteado esta situación que también es necesario poderlo abordar. Las infecciones de transmisión sexual, específicamente como la sífilis y la gonorrea, han mostrado un incremento que es preocupante en nuestro país, particularmente entre las personas del rango de edad de los 20 a 50 años. Según datos del Ministerio de Salud, estos casos se han disparado debido a factores como el nulo uso de preservativos durante las relaciones sexuales. Los datos reflejan una alarmante falta de conciencia sobre la importancia del uso de preservativos como una herramienta clave para prevenir no solo embarazos no deseados, sino también las infecciones de transmisión sexual potencialmente consideradas graves. Entonces, es necesario que podamos abordar esta problemática por el incremento que se ha dado a conocer de los casos y también la importancia entonces aquí de poder plantear el tema de educación sexual. Creo que por ahí viene mucha de la situación, ¿no? La educación sexual, el que se puede informar, la importancia entonces también de los preservativos, Fernando, como bien apuntaba, no solamente para evitar embarazos no deseados, sino por este tema de enfermedades. Y es una situación que te he de decir, hay personas que ya están activos en el tema sexual y desconocen toda esta situación. Entonces también esa ignorancia que existe, pues bueno, es un detonador y es un punto también de vulnerabilidad para una persona que pueda contraer este tipo de infecciones. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, Guatemala tiene una característica y es que cuando hablamos del bono demográfico joven, es hoy la fortaleza de nuestra sociedad para que, hablando en temas macroeconómicos, pueda generarle al país un mejor resultado de acá a por lo menos unos 15 años plazo. Eso no va a ser una realidad. Vas a retrotraer el avance de nuestra sociedad si el bono demográfico joven, que son estos patojos realmente que deben tener en su cabeza prepararse académicamente, prepararse laboralmente, empezar a ser productivos lo antes posible, y eso va aparejado a que empiezan a tener cierta libertad económica, ¿verdad? No hay nada más bonito que el primer salario, que el primer sueldo, la primera plata que te entra por tu trabajo. Y esto entonces te permite tener ya cierto pensamiento de independencia. Yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo ir a donde yo quiera, puedo invitar a quien yo quiera, y ese invitar a quien yo quiera ya automáticamente te trae el hecho de involucrarte en una relación con una persona. Entonces, en estas relaciones normalmente va a suceder el intercambio entre la pareja de intimidad. Y en esos momentos de intimidad, ojo, ahí si no hay una educación sexual previa, tanto para la mujer como para el hombre, te puedo asegurar que de cada 100 casos, 90 al menos, embarazo en el primer contacto sexual. Así de simple. ¿Y esto qué sucede? Trae consigo, no te voy a hablar de truncar futuro, porque nuestra generación anterior, papá y mamá, abuelos, decían, no vayas a embarazar a la novia porque te paseaste en tu vida. No es eso. Lo que sucede es que frenas el avance
de etapas en tu complicado. vida en donde tenés que prepararte académicamente, terminar una carrera, empezar un trabajo, desarrollarte. Y si empiezas con familia muy joven, obviamente vas a tener que sacar la cara por ese niño, esa niña que nace. Y si tú tienes una corta edad, como sucede en Guatemala, aquí en Guatemala la estadística es niñas teniendo niñas, ¿sí? Y va a suceder que realmente vas a frenar mucho el avance de tu vida. A eso súmale que si no tienes una educación sexual adecuada y no conoces nada sobre las infecciones de transmisión sexual, que te digo, te cuento, en mi época se llamaban ETS, enfermedades de transmisión sexual. Indistintamente son sinónimos, es lo mismo. Y si ese niño, ese adolescente, no creció con una comunicación abierta con quienes le educaron, papá, mamá, abuelo, abuela, tía, tío, quien haya sido, y no hay una comunicación enfocada a que ese adolescente conozca, tenga realmente el concepto de qué significa ser responsable sexualmente, puede traerte enfermedades que acaban con tu vida, acaban con tu futuro y pueden acabar con todo tu núcleo familiar. Así que son de vital importancia estos programas que se enfocan realmente a mostrar la realidad de la vida del ser humano, hombres y mujeres. Claro. Si no te proteges, si tienes relaciones sin protección, sin esa figura tan importante de la profilaxis, así es como se llama, te digo, puedes no solo, si es un embarazo, bueno, es un embarazo normalmente no deseado y tienes que sacar la cara por el bebé. Claro. Pero si viene una enfermedad de transmisión sexual, te digo, tu vida literalmente pende de un hilo. Así, efectivamente, porque también se da aumento en los casos de VIH-Sida, Así ¿no? es, Que claro. también es una forma de transmisión por medio de relaciones Sífilis, sexuales. gonorrea, uff. Exactamente, y estas dos que, pues, las que tú has mencionado, pues, las que han aumentado, pues, los casos también, Claro. ¿no? Entonces, por eso es el llamado. Pero mira, el punto aquí es que el tema de la sexualidad sigue siendo un tabú a estas alturas. Totalmente. Es un tema que a veces los padres no lo abordan porque dicen, no, hombre, es que para qué les voy a Sí, dar sí, sí. ideas. Gran El hecho error. que tú no lo hables no significa que no le va a dar curiosidad al joven. Y que lo no va a aprender en la calle. y de una forma errónea. Entonces, Claro, no es lo totalmente. mismo. En el sistema educativo, ni digamos, ¿no? Los padres de familia, bueno, si se dan clases de dándoles temas, hablar siquiera de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, situaciones de prevención, de protección, por ejemplo, Dios mío, entonces no se está preparado todavía, pero es un tema que sin duda se tiene que ir cambiando el chip porque es una realidad en la que se está viviendo. Nuestros jóvenes están aprendiendo, se están informando a veces incluso de forma errónea por medio de otros canales, de otras Exacto. personas, porque obviamente las personas de confianza de ellos no se abren a estos temas que sí se debería de conocer, ¿no? A veces los jóvenes ni siquiera, imagínate, tal vez dirán, bueno, solamente te previene de un embarazo, ¿no? Pero vamos a ver aquí, probablemente no pasa nada, pero no saben entonces las consecuencias también con las infecciones de transmisión sexual. Entonces Claro. hay mucho desconocimiento del tema. A ver, yo me voy a atrever a hacerles una pregunta a nuestros amigos y amigas televidentes. A ver, ¿cuál es su respuesta? ¿Dónde aprendió usted todo lo que al día de hoy conoce de relaciones sexuales? ¿Dónde lo aprendió? ¿Lo aprendió con la comunicación abierta, activa, con su núcleo familiar, con su papá, su mamá, la generación que le antecede, quien le haya criado? ¿O fue una charla que normalmente usted tuvo con sus amigos, con sus amigas en aquella época cuando eran adolescentes y ahí entre todos se fueron generando la información, buscando revistas, buscando artículos periodísticos, qué sé yo? Y entonces ahí estuvo el autoconocimiento. Fuimos autodidactas. Esa es la realidad de un país como Exacto. Guatemala. Y sigue siendo, Bernardo. Y la, porque imagínate. la mayoría, estoy 100% seguro que Sí. contestaron, igual como yo contesté, pues, naturalmente con mis amigos, porque no tenía esa comunicación tan directa, y sobre todo con tanta confianza con mi mamá, que fue quien me crió, y obviamente pues con el círculo de amistades, muchachos, ¿y qué es esto? ¿Y cómo es aquello? ¿Y esto acá? Miren lo que dice aquí, miren esto. Creo que tenemos que romper, como tú bien dijiste, ese tabú. Es un tabú en nuestra sociedad. Y hablar de ese tema, creo yo que al día de hoy todavía le crispa los nervios a papá y mamá en casa. Tenemos que bastante. romper realmente ese paradigma y empezar a ser agentes de cambio con esa Exactamente, comunicación. definitivamente, Fernando. Mira, vamos hablando de cambios generacionales también y te digo, mi caso no está lejos del tuyo, es Claro. exactamente lo mismo. Ujú.
Y veía una situación donde incluso como padres también tienes el reto, ¿no? De poder cambiar esta situación, pero cada vez vas viendo que las generaciones se van adelantando un poco más. Por y te supuesto. preguntas, bueno, ¿en qué momento es el adecuado? Creo que como padres también nos tenemos que ir preparando Totalmente. para cuando llegue ese momento, o ver cuál es el momento oportuno también para ir hablando de esos temas con nuestros hijos, porque va pasando. Y con esto quiero cerrar. Justo, pues hace unas semanas hablaba con una amiga de eso, que ya tiene un hijo adolescente, y me dice, mira, preparándome para poder hablarle, un joven de 16 años. Estaba sufriendo todo. Ajá, me estuve investigando, leyendo y la forma, y cuando dije, ya estamos preparados y vamos a hablar, nos dice, eso ya lo sé. Claro. Y se dan cuenta que estaba activo sexualmente, y ellos esperando un momento Increíble. adecuado. Entonces te preguntas, ¿cuál es la edad correcta? Mira, Es un gran reto para los padres. Yo te voy a decir una también. cosa. Lo que tu amiga hizo muy bien, se puso a investigar, se puso a... a ver, esta herramienta Hay hoy mucha tiene información. poderosísima para que papá y mamá pueda utilizarla de una manera didácticamente hablando muy positiva. Entonces hay que buscar la mejor literatura, la mejor información de profesionales que nos puedan Claro. guiar para poder generarles Exactamente. conocimiento a nuestros hijos e hijas. Así que es responsabilidad casi que al 100% Claro. de papá y mamá. Así es, entonces es un tema que se tiene que hablar, porque ya saben, entonces los casos van en aumento y es importante también proteger Totalmente. entonces a los nuestros, ¿no? De este tipo de infecciones. Así es. Vamos cerrando así el análisis. Gracias por acompañarnos con este tema también. Y pues Fernando, siempre es un gusto poder estar contigo en este espacio, poder tratar estos temas tan variados y bueno, muy acertados también tus análisis. Que tengas una muy buena noche. Sandy, buenas noches, qué gusto verte como siempre, amigo y amiga televidente. Muy buen descanso. Gracias infinitas por preferirnos a esta hora de 9 a 10. A la medida, lo hacemos para ustedes. Buena noche y nos vemos mañana. Todavía tenemos a la medida, por supuesto, acá. Y en TN23 le esperamos con los brazos abiertos. Vamos a ir a un corte, regresamos con más información.